No habían transcurrido ni 15 minutos desde el despegue cuando una enorme explosión sacudió al vuelo 13, haciendo que los pilotos se sobresaltaran. TOC Hardenell 123. Solicito regreso. ¿Tenemos algún problema serio? El primer oficial comenzó a girar de regreso hacia el aeropuerto. Inicialmente se dirigían hacia el oeste, dejando la pista detrás de ellos, pero al iniciar el retorno, se orientaron hacia el norte, rumbo que mantendrían durante el resto del trayecto. 12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Heda, Tokio, Japón. Eran las 5:20 de la tarde cuando un Boeing 747 de la aerolínea Japan Airlines aterrizó en Tokio. Era su cuarto vuelo regional del día. En menos de una hora, este 747 despegaría nuevamente rumbo a Osaka como vuelo 123 de Japan Airlines, transportando a 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Cada agosto, millones de japoneses celebran el Festival de Obon, un periodo en el que las familias regresan a sus hogares ancestrales para reunirse y rendir homenaje a sus antecesores. La avalancha de viajeros es al mismo tiempo un beneficio anual inesperado y un desafío logístico para las aerolíneas nacionales, que deben trasladar a una porción significativa de la población en tan solo 3 días. En 1985, el Obon se celebró alrededor del 15 de agosto en la mayor parte de Japón. Para el 12 de agosto, el aumento de viajes cortos ya estaba en pleno auge. Para atender la gran cantidad de pasajeros, la aerolínea bandera de Japón, Japan Airlines, solía emplear aviones de largo alcance, incluidos los Boeing 747, en rutas nacionales cortas. En particular para el vuelo 13, se utilizó un 747 SR, un modelo diseñado por Boeing específicamente para que Japan Airlines lo empleara en sus trayectos domésticos. En comparación con un Boeing 747 estándar, el SR contaba con un fuselaje reforzado y un tren de aterrizaje más robusto, concebidos para resistir un mayor número de despegues, aterrizajes y ciclos de presurización. El avión asignado al vuelo 123 era el Hona 8119, un Boeing 747 SR de 11 años de antigüedad, construido en 1974 y entregado directamente a Japan Airlines. El J8119 no era ajeno a los incidentes. De hecho, había participado en un accidente previo, el 2 de junio de 1978, mientras aterrizaba en Osaka como vuelo 115 de Japan Airlines. El piloto inclinó demasiado la aeronave, causando que la cola golpeara la pista. Esto provocó daños significativos en el revestimiento trasero, el mamparo de presión posterior, el sistema de control del estabilizador horizontal, las puertas de la APU y varios componentes estructurales. De las 394 personas a bordo, 25 resultaron heridas, 2 de ellas graves. El avión permaneció fuera de servicio por un tiempo y tuvo que ser trasladado a un centro de reparación para trabajos exhaustivos. El capitán del vuelo, Masami Takahama, era un piloto con amplia experiencia, mientras que el primer oficial, Yutaka Sasaki, contaba con una trayectoria sólida en vuelos nacionales. La tripulación de cabina, entrenada meticulosamente, ya estaba preparada para recibir a los pasajeros. Antes del despegue, el avión fue inspeccionado cuidadosamente. A pesar de que la aeronave había sufrido reparaciones importantes años atrás, se encontraba operativa y dentro de los parámetros de seguridad establecidos. Los pasajeros abordaron con normalidad, algunos emocionados por las festividades de Obon y otros simplemente regresando a casa tras un viaje de negocios. El despegue fue suave, sin incidentes. El avión alcanzó su altitud de crucero y la mayoría de los pasajeros ya se encontraban relajados, disfrutando de las vistas de Japón desde las ventanillas. Sin embargo, nadie podía imaginar que el viaje rutinario pronto se convertiría en una tragedia aérea sin precedentes. A las 18:24, mientras el vuelo 123 sobrevolaba la región montañosa de Gunma, se produjo una descompresión explosiva en la parte trasera del avión. Una sección del fuselaje había sufrido una falla estructural, provocando que la presión interna se escapara de manera abrupta.
El ruido fue ensordecedor y los pasajeros cercanos al área afectada quedaron aturdidos por el impacto. La descompresión causó que la puerta de carga trasera se desprendiera parcialmente y fragmentos del fuselaje salieran despedidos. Esto generó que los sistemas hidráulicos del avión fallaran por completo, dejando a los pilotos con un control extremadamente limitado sobre la aeronave. La cabina de mando quedó expuesta a condiciones extremas y los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas anómalas. El capitán Takahama y el primer oficial Sasaki intentaron mantener la estabilidad del avión usando el control manual restante. Luchaban por recuperar el rumbo, mientras la aeronave oscilaba violentamente sobre las montañas. La tripulación de cabina trataba de tranquilizar a los pasajeros, pero el pánico se propagaba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la aeronave perdió altitud de manera acelerada, mientras los pilotos buscaban un lugar seguro para aterrizar. A pesar de sus esfuerzos heroicos, la combinación de la falla estructural y la pérdida de control hidráulico hizo que la situación se volviera insostenible. A las 18:56, después de intentos desesperados por controlar la aeronave, el vuelo 123 impactó contra la ladera de la montaña. La fuerza del choque desintegró la parte delantera y central del avión, mientras que el resto del fuselaje quedó desparramado sobre el terreno accidentado. El estruendo del impacto fue tal que se pudo escuchar a varios kilómetros de distancia, y el fuego se propagó rápidamente por los restos del avión. Los rescatistas y equipos de emergencia llegaron horas más tarde, enfrentándose a un escenario devastador. La combinación de fragmentos dispersos, incendios y terreno irregular dificultó enormemente las labores de búsqueda. Muchos de los pasajeros y tripulantes perdieron la vida en el instante del impacto, mientras que algunos sobrevivientes sufrieron heridas graves y quemaduras. La investigación posterior determinó que la falla estructural del fuselaje, sumada a la descompresión explosiva y la pérdida de sistemas hidráulicos, fueron las causas principales del accidente. La tragedia del vuelo 123 sirvió como un recordatorio doloroso de la importancia del mantenimiento riguroso y protocolos de seguridad en la aviación. El accidente dejó una huella profunda en la historia de la aviación japonesa y en la memoria de las familias, convirtiéndose en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia moderna. Sin embargo, más allá de las cifras y los informes técnicos, lo que permaneció en la conciencia colectiva fue el dolor humano. La magnitud de la pérdida y la certeza de que cada vida truncada representaba un vacío irreemplazable. Las familias de las víctimas se enfrentaron no solo al duelo, sino también a la necesidad de respuestas. Muchos exigieron responsabilidades a la aerolínea y a las autoridades aeronáuticas, pues la investigación reveló que la tragedia pudo haberse evitado si la reparación realizada años antes se hubiera efectuado correctamente. La indignación y el sufrimiento de los familiares se convirtieron en una fuerza de presión social que impulsó reformas en la industria aérea japonesa. En memoria de quienes perdieron la vida, se erigieron monumentos en el lugar del impacto, en la montaña de Osutaka, donde año tras año se realizan ceremonias en honor a las víctimas. Estas conmemoraciones no solo sirven como recordatorio de la fragilidad de la vida, sino también como símbolo de resiliencia y respeto hacia aquellos que partieron demasiado pronto. El accidente del vuelo 123 también marcó un antes y un después en la cultura de la seguridad aeronáutica en Japón. La compañía aérea revisó de manera estricta sus protocolos de mantenimiento, y la tragedia impulsó la creación de normativas internacionales más rigurosas para prevenir fallos estructurales derivados de reparaciones inadecuadas. Gracias a esas medidas, la industria aérea mundial pudo reforzar sus estándares y reducir las probabilidades de que un suceso similar volviera a repetirse.